Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto. Hoy más industria que pasión, el deporte forma parte de nuestra cultura desde la antigüedad. Solo hace falta pasear por alguno de los museos más importantes del mundo para darse cuenta de las referencias que existen sobre él en estatuas, murales y pinturas. Con la excepción de los juegos de mesa como el ajedrez o el Go, el deporte siempre se ha asociado con actividad física al aire libre o en instalaciones preparadas para ello. ¿Y si te dijera que los deportes digitales van a convertirse en una industria mundial más grande que el fútbol? Hola a todos, hola Elías, soy Ismael Soto. Comenzamos el episodio de Bola de Cristal, hoy los eSports. Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro. ¿Qué tal, amigos? Soy Elías Domingo. ¿Qué tal estáis? Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Elías, pues aquí encantado de estar aquí contigo, la verdad, y con todos los que nos escuchen. Oye, tenemos un episodio muy juguetón hoy, ¿no? Esto de los eSports. Y bueno, dime. No, que totalmente. Muy juguetón, como tú dices. Si alguno anda despistado, los eSports son competiciones de videojuegos. Así de sencillo, pero así de interesante. Y la verdad es que hoy, para explicarnos este tema, para hablar de futuro y también para, obviamente, participar en nuestra bola de cristal, pues tenemos a un invitado de nivelazo, ¿eh? Ismael, hoy nos acompaña Jorge Schnura, que es cofundador de los Mad Lions, el equipo señero de Madrid, y bueno, yo creo que está en el top 10 mundial, ¿no? En esto de eSports. Ahí está luchando por él, sí. Pues sí, luego hablaremos con él a ver qué nos cuenta, pero bueno, primero vamos a situarnos un poco como siempre, vamos a hacer un pequeño análisis de la situación y bueno, yo creo que justo es empezar reconociendo que muchos de nosotros hemos jugado a videojuegos, algunos seguro que todavía seguís jugando, bueno, yo la verdad es que hace tiempo que lo dejé, no sé tú, Ismael, en qué estado lo tienes. Yo ya he olvidado, aunque no me importaría retomarlo en algún momento, pero ya pasé mi época un poco de adolescente y ya no he vuelto por aquellos lares. Bueno, cuestión de tiempo también a veces, ¿no? Esto de encontrar el tiempo para jugar, para algo que no sea trabajar y todas esas obligaciones. Eso es. Pero bueno, hoy en día los eSports la verdad es que se están convirtiendo en una industria cada vez más pujante y bueno, yo creo que incluso a raíz de esta pandemia que hemos vivido, que estamos todavía en ello, pues han ganado muchísima exposición y la verdad es que son bastante conocidos hoy en día. La verdad es que, mira, fíjate que antes de que ocurriera todo esto se estuvo incluso discutiendo dentro del seno del Comité Olímpico Internacional si en París 2024 se iban a incluir dentro de los Juegos. Joder, o sea qué que, bueno. Sí, pero hay mucha polémica, ¿no? Porque aquí por ejemplo, Alemania... Sí. No quiere oír hablar de esto, que no son eSports, que se deberían llamar eGames, es lo que dicen, y que no deberían estar dentro de lo que es las disciplinas olímpicas, ¿no? Pero bueno, fíjate que si es como tú decías, se han popularizado o han tomado un poco más de visibilidad, que durante estos meses pues han organizado diferentes competiciones donde deportistas de verdad, ¿no? Deportistas de los juegos tradicionales, alguno me mata si escucha esto, pero bueno, han participado, ¿no? Pues ganó Asensio el torneo de FIFA, creo que era, para el Real Madrid. En las 500 millas de Indianápolis entraron ahí codo con codo Alonso y Jenson Button. Qué bueno. Tras una súper remontada, ¿no? Pero lo que no sé, ¿no? Aquí podemos discutir es si de verdad podemos considerar esto deporte, ¿no? Esto no sé si entra dentro de este concepto. ¿Tú cómo lo ves a nivel personal? Bueno, la verdad es que es una pregunta complicada. Yo creo que, por lo menos, mi visión es clara, ¿no? Que los eSports para mí son algo diferente al deporte tal y como lo conocemos. Pero creo que también comparten muchas cosas. Porque al final en los eSports pues, se ponen de manifiesto valores como, por ejemplo, pues no sé, el sacrificio, el esfuerzo, el entrenamiento, porque obviamente no es sentarse en la maquinita y jugar, la planificación, porque entiendo que también hay temporadas, en fin, tiene muchas cosas en común con los deportes de carne y hueso, por decirlo de alguna manera. Y desde luego es que no es, lo que sí que tenemos que tener claro es que no es un juego de azar, no es un parchís. O sea, es algo para lo que necesitas una preparación, no solamente física, sino también mental. Y yo creo que eso es lo que lo convierte un poco en algo especial.
Podríamos algo decir... parecido a ajedrez o estas cosas, ¿no? Un juego de ese tipo. Sí, porque es cierto que no hay el movimiento físico que hay en un, por ejemplo, pues estás hablando antes que hablabas del FIFA, ¿no? Del videojuego de fútbol, pues no hay movimiento físico como tal de correr detrás de una pelota, pero es cierto que, y esto quizás también nos da para otro capítulo de Bola de Cristal, que al igual que pasa en el ajedrez, el cuerpo experimenta reacciones muy parecidas en cuanto a actividad cardíaca y cerebral, sudoración, etcétera. Bueno, seguramente el día siguiente no tienes agujetas como si juegas un partido de fútbol 90 minutos. Bueno. Pero está claro que son cosas que están ahí y negarlo, desde luego, yo creo que es absurdo. Claro. Sí, no, está claro, pero bueno, yo mi reflexión es que si estos juegos o deportes electrónicos pueden entrar o pueden ser considerados dentro de los Juegos Olímpicos o dentro del comité, sería un poco por causas de la industria del dinero, Sí. o porque quieren capturar, digamos, al consumidor del mañana, ¿no? Y es algo nuevo que se puede meter ahí, porque al final, si no, pues el Go o el ajedrez podrían estar también. Claro. Lo que también creo es que para las nuevas generaciones, yo creo que los eSports y los sports, por seguir con el juego en inglés, es lo mismo. Quiero decir, igual que para nosotros, pues da igual llamar por teléfono a tu madre o mandarle un WhatsApp, y seguramente para ella son cosas diferentes, por poner un ejemplo así tonto, pero creo que puede ilustrar. Creo que para los jóvenes los eSports pues son algo que sucede o antes o después de los sports de verdad, ¿no? Y yo creo que aquí es donde quizás la mentalidad más joven nos puede ayudar a entender cómo es este proceso. Bueno, pues sí, mira, fíjate, si quieres te doy algunos datos para que Sí. veamos la magnitud de esto, de esta industria, básicamente. Pues, a ver, la industria base de todo esto, digamos, ¿vale? Lo que son los videojuegos, lo que es lo que facilita o lo que hace posible que puedan existir los e-games o eSports, se prevé que facture durante 2020 más de 80.000 millones de euros. Caray. Que creciendo por encima del 15% interanual. Claro. Y supongo que a esto tendrás que sumarle también miles de millones de juegos con el móvil, me imagino, ¿no? Eso es, que tiene un tamaño aproximadamente equivalente. O sea, estamos hablando de unos 160.000 millones. Caray. Pues no es una broma esto. En un año. O sea, fíjate, para que comparemos con industrias, con cosas que tenemos un poco más cercanas, muchos de nosotros, el fútbol estaría moviendo anualmente unos 30.000 millones. Y toda la cadena de distribución de películas, desde producción hasta visionado, o sea, es decir, toda la cadena de valor del cine y series estaría en torno a 100.000 millones. O sea que es un 60% más los e-games en total que el cine, que es algo, bueno, no pequeño precisamente. Y mundial y consumido por mucha gente. Es brutal, es brutal. Sí, por eso un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Yo creo que esto ya es, un negocio en sí mismo, una industria en sí misma. Y yo creo que tenemos que ser capaces de desmitificar que esto de los e-games o los e-sports es algo que juegan 4 frikis en una habitación desordenada, ¿no? Que quizás es como nuestros padres nos veían a nosotros ahí con la Nintendo o con la Super Nintendo. Y creo que es genial, ¿no? Porque al final también estoy ahora mismo un poco pensando en voz alta, pero también populariza mucho el tema del deporte, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy para ser campeón del mundo de un deporte de motor, por ejemplo, yo qué sé, pues de Fórmula 1, pues necesitas un Fórmula 1 real. Ya sé que es muy redundante esto, pero al final necesitas un presupuesto, necesitas viajes, necesitas equipamiento. Y como digo Fórmula 1, digo cualquier deporte. Y yo creo que esto al final pues democratiza en cierto modo el deporte, porque con una conexión de fibra de, yo qué sé, Ismael, 40 o 50 euros al mes y un ordenador que me imagino que con que sea medianamente potente, no hace falta un superprocesador, pues ya puedes aspirar a ganar o por lo menos a competir. Y esto quizás nos puede abrir a un futuro en el que, bueno, quizás lo vamos a comentar después, creo, ¿no? Pero en el que los tradicionales campeones ya no van a ser los de siempre, ¿no? Los europeos, en el caso del motor, por ejemplo, americanos para algunos otros deportes. En fin, creo que esto va a democratizar mucho el mundo del deporte. Sí, e internacionalizar, ¿no? Porque desde el minuto cero ya, o sea, realmente las ligas nacionales casi no tienen valor y es gente
compitiendo, bueno, cuando esto empezó en su día en Corea y demás, pues era brutal, pero ya son las ligas más a nivel internacional bueno, con mucha presencia de Norteamérica y de Asia, pero vamos, que ya están ahí globalizados, ¿no? O podríamos decir. Sí. ¿Y qué tamaño tiene más o menos los eSports respecto a lo que es el videojuego en su conjunto? Sí, pues esto, a ver, aunque hemos dicho, bueno, crecen ambos muy rápido y decíamos que los videojuegos están creciendo en torno a un 15% anual, los eSports están sobre el 20%. Por tanto, pues vemos que está, digamos, dentro de esa plataforma industrial de los videojuegos, pues estos están todavía creciendo más, ¿no? Y se estima que para este año los ingresos de, digamos, de esta subindustria alcancen en torno a los 1.000 millones de euros, ¿vale? Bueno, que no está nada mal. No, nada mal, nada mal. Obviamente, pues mira, pues eso solo los ingresos de un club súper importante de fútbol, como puede ser el Madrid, el Barcelona y demás, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, que al final aquí hay una serie de ligas, se está profesionalizando y ahora mismo todavía está muy, muy inmaduro. O sea, que para ellos es un dinero ya bastante interesante. Sí. A ver, para que te das una idea, hay un portal, una especie de consultora que se llama Newzoo, que es básicamente la que está realizando los mejores estudios de mercado sobre este tema, junto a alguna web especializada. Y lo que dicen ahora mismo, ¿no?, es que de estos ingresos, en torno al 60% es por patrocinios, un 20% por derechos de emisión y lo demás es merchandising, publicidad y otros, ¿no? Y esto, cuando lo estábamos leyendo, me vino a la cabeza y digo, joder, tiene todo el sentido del mundo. Lo primero, porque patrocinios directos ahí en emisión está muy bien y es una manera de llegar al público target que tengan las marcas entre los 25 y 35 años, donde está la mayoría de las personas que juegan estos juegos o que solo los ven por streaming, que normalmente esta gente ya pasa la mayor parte del tiempo que consume contenidos en medios digitales e internet, usando ad blockers y apps donde no puedes insertar tu publicidad, ¿no?, muchas veces. Claro. Entonces, utilizar esta subindustria o este canal como para vender tus patrocinios, pues tiene mucho sentido. Y luego, adicionalmente, el tema del merchandising, que sea más pequeño, bueno, yo creo que va en línea un poco con lo que justo comentábamos antes de que esto están haciendo y todavía no tienen super fans los equipos y que, bueno, luego veremos con Jorge que es uno de los temas que yo creo que él se ha propuesto cambiar, ¿no? Fíjate que estaba leyendo, preparándonos este episodio, estaba leyendo un estudio de la Universidad Jaime I de Castellón y, bueno, hablando un poquito de lo que estabas contando ahora del tema de merchandising, de anuncios, de escaparates, ¿no? Al final esto tiene detrás un motivo, ¿no? Que es que, por ejemplo, decía este estudio que más del 40% de los gamers encuestados en España y en Corea del Sur dijeron que habían adquirido los componentes electrónicos recomendados por gamers profesionales. O sea, que aquí el tema de los influencers pues se repite un poco con el tema, por ejemplo, de los deportistas profesionales, ¿no? Entiendo que estos son ratones, teclados y todas estas cosas, ¿no? Sí, me imagino. Exacto. Me imagino que habrá, yo qué sé, tarjetas gráficas. Si compites en temas de automovilismo, pues habrá volantes, pedales, asientos, yo qué sé. La verdad es que debe haber una cantidad de componentes brutal. Y me recuerda un poco, pues, el clásico ejemplo de las zapatillas, ¿no? De los jugadores de baloncesto, por ejemplo. Sí, cierto. Un jugador, pues, a veces en la NBA, por ejemplo, pues hay jugadores con contrato de zapatillas, porque al final saben que eso va a arrastrar a los aficionados a comprarse esas zapatillas. Así que, en cierto modo, pues se repite un poco el patrón, ¿no te parece? De lo que es el deporte de carne y hueso, por decirlo de alguna manera. Sí, totalmente. Si a esto le sumamos pues una audiencia mensual de más de 130 millones de personas que están viendo retransmisiones de las partidas, claro, te puedes hacer una idea de la magnitud del negocio. Pero es que además, bueno, por ejemplo, Goldman Sachs dice que para 2025 la audiencia mensual estará por encima de los 400 millones de espectadores y esto supondrá más de 3.000 millones de ingresos. O sea, es que, en fin... Creciendo, vamos. O sea, eso ya será como toda la Premier League, que es la liga más, digamos, más rica o con mayores ingresos del mundo, por temas audiovisuales.
Claro. Es que fíjate que tenemos, si miras los datos, tenemos más de 2.000 millones de gamers en todo el mundo y es una cifra que, como bien dices, está creciendo y el 70% de ellos tienen menos de 35 años. O sea que, bueno, están empezando, ¿no? Porque es ahora realmente cuando están estas personas, muchas de ellas están empezando a tener ingresos y se pueden gastar dinero en esto, ¿no? En lo que decíamos, en equipamiento, en campeonatos, etcétera. Esto, Ismael, esto es millennial puro y duro, ¿eh? Bueno, claro, esto es como si nos viajáramos en el tiempo hace más de un siglo a los principios del fútbol, ¿no? Donde había ahí 3 o 4 frikis que se empezaban a seguir a los equipos, pero joder, mira lo que es ahora. Y bueno, y yo creo que además queda un camino muy grande porque en estos momentos casi no estamos monetizando muchas de las emisiones. Claro. Leíamos, ¿no? Preparando el episodio, que en Twitch cada seguidor anualmente está monetizando €0,5 al año. O sea que esto es... hay margen para crecer. Hay margen. Otra cosa es que te cargues la experiencia, que es difícil, ¿no? Cuando siempre pasas de una cosa gratis a algo que tenga parte, digamos, de pago. Pero vamos, como tú dices, es que creciendo a doble dígito anual, tanto en ingresos como en espectadores, bueno, increíble. Sí, y antes hablábamos un poco del giro que está dando en el tema geográfico, ¿no? Porque es verdad que Europa y Norteamérica han sido los tradicionales dominadores de los deportes. Es cierto que en los últimos años ha entrado China, también la Unión Soviética en su momento y Rusia ahora, pues también son países que, si mira el medallero puro de los Juegos Olímpicos, tiene mucho protagonismo. Pero claro, ahora mismo, para hablar de eSports, tenemos que mirar a Asia, ¿no? Porque supone más del 70% del mercado en términos de audiencia y de ingresos. Pero además es que, viene de ahí un poco esto, ¿no? Y la tendencia viene de estos sitios. Por ejemplo, antes mencionábamos Corea del Sur, pero es que allí ya hace más de 10 años que se retransmiten las partidas del World of Warcraft. Es que, claro, hace más de 10 años. Y sí, esto me acuerdo yo cuando íbamos a jugar al Ciber, macho, que aquella época que te lo contaban ahí los más frikis y tú ni te lo creías. Pero, joder, ¿con dónde hemos acabado? Hay potencial aquí, ¿no? Aquí hay potencial. Sí. Yo creo que podríamos dar unas pinceladas un poco de cómo está organizado esto, de la cadena de valor, de los diferentes tipos de eSports que nos encontramos y así cerramos el overview industrial con potencia. A ver, aquí yo creo que tenemos 4 eSports principales, ¿no? Los primero llamaríamos los MOBA, si nos vamos a las siglas, que es Multiplayer Online Battle Arena, que bueno, no dejan de ser pues competiciones donde 2 equipos pues están intentando derribar la base del rival. Esto pues lo típico de los shooters, ¿no? De toda la vida. Ahí jugaba ya el Quake 3, tío. Esto eran mis tiempos mozos. Yo la verdad es que no recuerdo jugar a estos. Yo era más de la Fórmula 1, del simulador de coches. Ya sabes tú que yo coche. Sí. Pero bueno, oye, súper buenos, ¿eh? Sí, había cosas chulas. Bueno, si las mirara ahora seguramente me daría la risa con la gráfica, pero bueno. Bueno, yo flipaba con el Gran Turismo, ¿eh? Cuando metían... Sí. Bueno, es que eso era... Metieron los reflejos en los coches, era una cosa... Total. Y ahora ves una partida y cuesta distinguir si es una retransmisión en directo. Sí. Pero bueno. Bueno, otro tipo pues serían los Battle Royale, que sería pues como un todos contra todos, ¿no? Y aquí es donde tendríamos el exitoso Fortnite, que muchos seguramente, el Fortnite, como se dice en España. Aquí seguro que muchos hemos oído hablar de esto y no sabíamos ni de qué estábamos hablando. Un tercer tipo, pues bueno, estrategia colaborativa, tipo League of Legends, donde, por ejemplo, pues 2 equipos compiten para construir y lograr hitos más rápido. Y al final se trata de vencerse el uno al otro. Y el cuarto tipo, pues serían deportes, cartas tipo Magic. Esto sí que recuerdo yo, las cartas, pero de verdad. ¿Tú jugabas? Las cartas de papel. No jugaba, pero sí que recuerdo que había compañeros que estaban ahí con los juegos de rol
y que si son peligrosos, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Sí, yo no, la verdad es que no jugaba, los veía por ahí en el recreo y tal, pero no, nunca me gasté 1 euro o 1 peseta o 100 pesetas en esto de Magic, pero es verdad que ya es una cosa que estaba por ahí dando vueltas. Pero claro, ahora me imagino que todo online. Este capítulo nos está quedando más nostálgico que Stranger Things. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Hay unos flashbacks ahí que nos están viniendo y yo creo que se ven ahí en el podcast, se van a ver los flashazos. Pues bueno, ahora que hemos visto los tipos de juegos, ¿no? Pues mira, déjame que te comente un poco la cadena de valor, ¿no? Tenemos los publishers, que son los titulares de los derechos de propiedad intelectual de los juegos, básicamente los que hacen los videojuegos y las franquicias, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, a Riot Games, que han tenido mucho éxito con el League of Legends. Luego tenemos los organizadores de la liga, ¿no? Que son, digamos, pues serían como los Stern de la NBA, ¿no? Digamos, los que organizan las competiciones. Y dentro de ellas tenemos a los equipos, que son las entidades que contratan a los jugadores, que al final son los que juegan, ¿no? Luego Jorge nos hablará de Mad Lions y de su experiencia y de cómo ve la industria. Y luego, por último, tenemos los broadcasters, que son básicamente los que operan las plataformas para distribuir los contenidos. Por ejemplo, Gol Televisión fue broadcaster posiblemente durante un par de días durante la pandemia que dio un par de partidas de estas, ¿no? Pero normalmente esto es pues en YouTube, Movistar tiene algún canal dedicado y bueno, y luego otros juegos por Twitch y demás, ¿no? Así que eso es básicamente el ecosistema. Sí, es un modelo relativamente parecido, entre comillas, ¿no? A lo que pueden ser los deportes tradicionales. Sí, ahí nos faltaría, por ejemplo, las marcas luego de patrocinios y demás. Claro. ¿Vale? Pero que, bueno, hemos comentado anteriormente. Yo creo que en el ámbito de lo que son las ligas es interesante destacar cuáles fueron, según eSports Charts, los principales torneos en 2019, ¿no? Tomando como KPI las horas de visionado, porque si incluye solo las ligas sin torneos mundiales ni nada semejante, lo más popular ha sido la Overwatch League con 75 millones de horas y esta sería la más importante de su juego, a diferencia de las 3 que le siguen, todas ellas son de League of Legends, que son LCK con 71,1 millones, LEC y que tiene poco más de 50 y LCS que tendría pues algo más de 48 millones, con lo cual, bueno, nada mal, si sumas todo. Sí, sí, increíble. Y además, luego llama mucho la atención, ¿no? El KPI, que en vez de ser espectadores o tickets de entradas y demás, es millones de horas visionadas y cosas así, ¿no? Otros tiempos, Elías. Totalmente. Y es que no me quiero ni imaginar cuántos son 75 millones de horas, vamos, es que esto... Una locura. Una barbaridad. Sí. Un cambio de paradigma, aunque si dices, bueno, esto es un cambio total, pues fíjate que justo acaban de sacar una liga mundial de Counter-Strike. Que, vamos, esto es lo que yo jugaba en su día. Oye, tienes una oportunidad aquí, oye. Sí, de hacer el ridículo una vez más, porque vamos, nunca fui nada mucho mejor que del montón. Bueno, oye, a nivel, por ejemplo, de distribución, también hay un cambio, ¿no? De paradigma. Sí, porque justo, porque además, básicamente el deporte físico tradicional, ¿no? Que hablábamos al principio, estamos alrededor de una distribución online de en torno al 10%, ¿no? de los espectadores que lo ven, y aquí estamos en más del 80%, ¿no? Con Twitch y YouTube como líderes indiscutibles, sobre todo en lo que son las Américas y Europa, ¿no? Y bueno, pero aún así, bueno, como comentábamos antes, ¿no? Que hay televisiones que se están animando un poco, no solo los canales de Movistar, que están en sus plataformas, sino también, bueno, Gol hizo un par de pruebas ahí con la liga esta de FIFA y, bueno, no la han vuelto a repetir. Tal vez no tuviera demasiado éxito, tampoco le dieron mucho bombo. Yo, la verdad es que me enteré de milagro. Pero bueno, yo creo que esto acabará teniendo más presencia en las televisiones tradicionales, ¿no? Sobre todo cuando los derechos de imagen
formen a lo mejor o una parte algo más importante, ¿no? Del mix de ingresos. Así que no sé cómo ves si esto en el futuro tiene sentido, ¿no? Yo creo que al final esto, si las televisiones quieren captar a la audiencia más joven, que hoy en día quizás nos parezca demasiado joven, ¿no? Los 20 y pocos, 20 y muchos, quizás muchos de ellos todavía sin ingresos como para ser considerados algo parte suculento del pastel, ¿no? Que al final las marcas lo que quieren es consumidores que, para la redundancia, que consuman. Pero está claro que al igual que vemos hoy deporte en televisión, los eSports estoy segurísimo de que van a seguir el mismo camino. No sé en cuántos años, esto quizás es para después, para la predicción de la bola de cristal, pero creo que la transición va a ser clara, ¿no? Los eSports son un espectáculo, son muy, muy retransmitibles, si se puede, no sé si existe la palabra, pero es cierto que toda la tecnología digital permite hacer unas retransmisiones brutales. Y desde luego, creo que quizás aquí ya me meto un poco en predicción, pero bueno, está claro que creo que vamos a ver transiciones entre jugadores del mundo virtual, por decirlo de alguna manera, y el mundo real y viceversa, ¿no? En todos los sentidos. O sea, jugadores de fútbol, o antes mencionabas, por ejemplo, a Fernando Alonso y Jenson Button, que estuvieron corriendo en las 500 millas de Indianápolis virtuales. ¿Por qué no? Jugadores del mundo virtual que se sienten en un monoplaza de verdad, o jugadores de fútbol que se sienten en el sofá y jueguen contra, en fin, jugadores de todo el mundo. Creo que aquí va a estar una parte también importante, por lo menos en el arranque, para captar a la audiencia un poco mayor, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que está claro, Ismael, es que este tema no es algo que quizás llegue, ¿no? Y pongo quizás entre comillas. Es algo que está aquí y es algo que va a crecer, que está creciendo, y que la única duda es saber si va a crecer a doble dígito o, por qué no, se dispara al triple dígito si en los próximos años esto sigue así. Pues sí, yo creo que es buena predicción esa, ¿eh? Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro. Estamos ya de lleno en la entrevista de esta semana, aquí en nuestra bola de cristal, una bola de cristal dedicada esta semana a los eSports. Y ya sin más dilación vamos a hablar con nuestro invitado de esta semana, Jorge. Jorge Schnura, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Jorge es un emprendedor en serie, es cofundador y presidente de nuestro orgulloso y exitoso equipo de eSports, los Mad Lions. Correcto, ¿verdad, Jorge? Sí, efectivamente. Actualmente ejerzo de presidente del grupo, así, o sea, de la marca, así como de vicepresidente de estrategia de Overactive Media, que es una multinacional canadiense que compró Mad Lions el verano pasado. Buah, perfecto, perfecto. Seguro que vamos a aprender un montón de cosas contigo. Bueno, hemos estado hablando antes, Ismael y yo, sobre un poquito la situación de los eSports, de los eGames en general. Y bueno, yo creo que es obligado empezar, ¿no crees, Ismael? Por preguntarle a Jorge qué son los Mad Lions, a qué aspiráis, en fin, que nos cuentes un poquito la trayectoria y poder situarnos el contexto de vuestro equipo. Fenomenal. Pues bueno, Mad Lions es un club de eSports. Al fin y al cabo, un club de eSports es muy parecido a un club de deporte, obviamente salvando las distancias, ¿no? Y el tamaño, pero es como si dijéramos, pues al igual que un Real Madrid, ¿no? Es un club deportivo que tiene su división de fútbol y su división de baloncesto. Nosotros, de la misma manera, pues somos un club de eSports con una división en un juego que se llama League of Legends, un juego de estrategia, y otra división en Counter-Strike, que es un juego de acción, ¿no? Esta empresa la montamos hace ya casi 3 años y bueno, y nos hemos convertido en uno de los referentes a nivel global en los eSports. Participamos en distintas competiciones. En cada uno de los juegos en los que participamos competimos en ligas franquiciadas internacionales, es decir, ligas donde tenemos la plaza en propiedad y participamos de los ingresos que la liga genera, de lo cual siempre hemos creído que es un modelo de negocio pues, superior en cuanto a retornos al típico modelo más de pues compito por el premio y por un patrocinador y demás, que son todo componentes adicionales, ¿no?
Y lo que diferencia un poco a los eSports de los deportes tradicionales es, pues aparte de que, por supuesto, estás jugando a un juego de ordenador, ¿no? No a un juego físico, Sí. es que es una actividad mucho más digital, ¿no? Mientras el deporte tradicional está intentando digitalizarse, nosotros hemos nacido en lo digital, hemos nacido como un medio de entretenimiento digital nativo, ¿no? Claro. Sí. Antes, Jorge, lo primero, bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y felicidades por el proyectazo que tenéis. Muchas gracias. Estabas comentando, ¿no? Introduciendo que es Mad Lions, esa distinción, ¿no? De sois nativos digitales, ¿no? Conceptualmente. ¿Qué te atrajo? Y al principio del episodio veíamos algunas cifras interesantes sobre el crecimiento que está experimentando el tipo de la industria, el tipo digamos, de seguidores que tenéis con las franjas de edad, pues de 25 a 35 años en su mayoría. ¿Qué te atrajo para lanzar este proyecto, meterte en esta industria? ¿Cuál es tu perspectiva o era tu perspectiva en ese momento? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo lo ves ahora? Ujú. Bueno, en aquel momento, hace 3 años, que parece ayer, pero bueno, en todas las industrias de rápido crecimiento, pues pasan muchas cosas en 3 años, ¿no? Lo que vi sobre todo es una oportunidad de negocio, ¿no? Porque pues, la industria que estaba y sigue creciendo a doble dígito, me parecía un medio de entretenimiento con mucho potencial en el sentido de que al final si analizamos el deporte como medio de entretenimiento es casi una casualidad que sea un medio de entretenimiento, ¿no? Más allá del jugar, porque el fútbol nunca fue diseñado para ser visto, fue diseñado para ser jugado como todo deporte, ¿no? Y hay deportes que han tenido mucho éxito en la práctica, como por ejemplo pueden ser los deportes de nieve, que luego a nivel de entretenimiento no tienen un éxito proporcional a lo que tienen en la práctica, ¿no? Comparado con otros deportes, como puede ser, por ejemplo, la Fórmula 1, que es el caso contrario, ¿no? Muy poca gente corre, más allá de conducir normal, ¿no? Pero mucha gente lo ve. Entonces, ha sido como un poco casualidad, ¿no? Los eSports, en cambio, están basados en videojuegos. Y hoy en día, cuando tú lanzas un videojuego, o ese videojuego tiene éxito en YouTube y en Twitch con youtubers y streamers, gente que retransmite sus partidas, o ese videojuego está muerto, no lo va a jugar nadie. Es el canal de marketing, por lo cual los videojuegos hoy en día se diseñan para ser jugados y para ser vistos. Esto, claro, esto lo que hace es que al final, pues puedes reinventar un fútbol desde cero, ¿no? O imagínate, pudieras reinventar el fútbol optimizándolo al máximo para ser consumido como medio de entretenimiento. Esto unido a a los nuevos hábitos de consumo, ¿no? Es fundamental porque el fútbol dura 90 minutos y seguirá durando 90 minutos y el fútbol, un partido te puedes tirar 90 minutos viéndolo y puede acabar 0-0 o 1-0. Y un millennial, alguien de la generación Z, no concibe el tirarse 90 minutos viendo algo para que acabe 0-0, ¿no? Está acostumbrado a tweets cortos, a stories de Instagram, a payoff constante de contenido. Inmediatez, ¿no? Exacto, inmediatez. Y en Y los acción. esports puedes ir adaptando la manera del juego a esos cambios en el consumo porque es algo digital, no es algo físico. Entonces, esas dos cosas juntas fue un poco lo que me animó a meterme en esta aventura. Ahí has mencionado el tema de visualización, has mencionado YouTube, Twitch. A lo mejor nos estamos adelantando un poco a otras preguntas más adelante, ¿no? Pero, oye, a mí, durante estos meses que hemos estado ahí encerradillos, se hizo algún intento de dar esto, digamos, a nivel de emitir por televisión, ¿no? Creo que Gol TV hizo un par de cosillas con el FIFA y demás, que son otro tipo de videojuegos. Se hizo algo, creo, con League of Legends. Que el rol del media tradicional, ¿tú crees que tiene? O sea, por ejemplo, en Movistar tenemos algunos canales dedicados, ¿no? Ellos tienen su propio equipo y demás. ¿Crees que es relevante o al final esto se va a circunscribir a gente viéndolo en Twitch, en YouTube o cualquier otra plataforma, digamos, nativa digital? No, no es relevante a día de hoy. Nuestros partidos se retransmiten en televisión, de hecho, o sea, nuestros partidos nacionales se retransmiten en un canal que se llama YouBeat, lo tienes en Movistar Plus, en Orange Televisión, en R, en Telecable, en todas las de pago que te puedas imaginar. Sí. Nuestros partidos internacionales de nuestros equipos principales se retransmiten en televisión, pero ahí no es donde el espectador lo ve.
que esté en televisión está muy bien para cuando hablas muchas veces con marcas que tienen un poco de miedo, ¿no? Y claro, cuando explicas, oye, esto está en televisión, como que les da una cierta tranquilidad, pero luego dices, joder, te da tranquilidad la televisión, pero lo que te debería dar tranquilidad es estar en digital, porque estar en televisión, muchas cosas siguen, por supuesto, funcionando muy bien, pero este tipo de contenidos cada vez se ve menos. Nuestro público ve 30 minutos de televisión a la semana frente a más de 2 horas de contenido de eSports. Eh, por lo cual, lo que te debería tranquilizar siempre es, oye, estoy en el canal correcto, estoy en Twitch, estoy en YouTube, estoy en el ámbito digital de la mano de una actividad nativa digital. Oye, Jorge, antes has mencionado, yo es que soy muy yo soy muy de NBA, ya lo iráis viendo en estos bolas de cristal. Antes has mencionado el tema de las franquicias, ¿no? De Sí. cómo sois parte de una competición, participáis de los revenues Ujú. y esto al final hace que la competición crezca a nivel global. Cuéntanos un poco este modelo, porque sí que me ha recordado mucho la NBA. No sé si está basado en ella o si se Claro. cogen algunas cosas y otras se quitan o cómo funciona. Sí, está muy basado en ello. Todo esto empieza hace 2 años y pico en Norteamérica con una liga de esports que se llama la Overwatch League, que está basada en un juego que se llama Overwatch. Eh, y lo que hacen es intentan copiar el modelo NBA en todo lo que ha funcionado bien y en lo que no, pues intentar modificarlo, ¿no? Y esto pues lo han ido adoptando todos los juegos relevantes. O sea, en esports hay 2 juegos que son tier 1, ¿no? Que Sí. son League of Legends y Counter-Strike, y luego en el tier 2 tienes a Call of Duty y a Overwatch, que son sobre todo muy populares en Norteamérica. Y esos 4 juegos tienen su liga franquiciada internacional. Nuestro grupo, Veractive Media, es una de las 2 empresas en el mundo entero que tienen las 4 franquicias. Hemos invertido más de 65 millones en comprar esas franquicias. Y Mad Lions es el único equipo club español que está en cualquiera o sea, en la de League of Legends o en la de Counter-Strike, eh, representando a España, ¿no? Entonces, esto es un modelo superior porque al fin y al cabo, cuando tú no estás en ligas franquiciadas como en otros juegos más pequeños, ¿no? Que no existen estas, tú realmente compites por ganar el torneo, el premio, y con eso ganar notoriedad y patrocinadores por la visibilidad que les das, ¿no? Pero el premio, el 80%, entre el 50 y el 80% se lo llevan los jugadores. Entonces, aparte que no son cuantías que te den realmente, que te permitan vivir de ello, ¿no? Claro. Y luego los patrocinios son muy importantes, por supuesto, pero al final cuando tú tienes patrocinadores, tú dependes de una decena de clientes, ¿no? Máximo. Hmm. Por lo cual el riesgo cliente es muy alto, no te da eso solamente para vivir. Nosotros tenemos todo eso y además todos los ingresos que nos generan las ligas. Al igual que en la NBA, etcétera, es Sí. como un bono, donde todos los años recibes unos intereses que dan un retorno sobre la inversión bastante alto, por cierto, Hmm. y eso es algo adicional que te permite luego reinvertir más y crecer más. Jorge, es muy interesante lo que comentas digamos, las relaciones en la cadena de valor, vuestro modelo donde sois, digamos, sois participantes, ¿no? De las ligas directamente. Aquí, y has hablado también antes bueno, de los canales de televisión, de la gente, de las empresas, ¿no? Que pone dinero. Ujú. Dos eslabones más adicionales que la verdad es que yo creo que son muy interesantes es la relación con digamos, los publishers, los Ujú. creadores de los videojuegos Sí. y también con los jugadores, ¿no? O Ujú. sea, porque a mí me llama mucho la atención, ¿no? En los equipos de fútbol, o sea, digamos que en los equipos de fútbol, digamos, o deportes europeos, tenemos la figura del jugador un poco de club. eh, Mientras que en las ligas americanas como la NBA, ¿no? Que estabais Ujú. contando ahora, pues digamos los jugadores son más mercenarios o cambian de manos a otras. ¿Cuál es la situación de los eSports? ¿Aspiráis a vosotros a crear, ¿no? Digamos, Ujú. esa figura del jugador de club y que los fans Sí. sigan? Sí, desde luego. Desde luego. No estamos ahí a día de hoy, cierto Mm. es, porque al final es una industria que crece muy rápido, por lo cual, pues ha habido muchas cosas, digamos, que todos, inclusive nosotros, ¿no? Hemos hecho mal y podíamos mejorar y demás. Y entonces, pues muchas veces no das, digamos, no.
no es posible retener el talento, ¿no? Porque pues de repente pues sale un club que crece mucho y te quita el talento, etcétera. Nosotros ahora ya estamos en una situación muy distinta porque al estar en estas ligas franquiciadas que te comento, como nadie más puede acceder a ella, estamos en el máximo nivel, ¿no? Entonces, ahí pues ya digamos que o sea, un jugador juega para uno de los 10 clubes que estamos ahí o no hay nada por encima, ¿no? Entonces, en ese Claro. sentido, digamos que es más fácil atraer talento y retenerlo durante un largo plazo porque no estás compitiendo por, pues ahora me clasifico yo, ahora se clasifica el otro, ahora tal, no Ya. sé cuántos, ahora estás este, tal. Como no estás en esas, puedes realmente hacer una inversión mayor en todos los aspectos, hacer una inversión Ajá. mayor en jugadores, hacer una inversión mayor en contenido, etcétera, porque no corres el riesgo de, bueno, es que si el año que viene caigo y ya no recibo estos ingresos, ¿qué va a ser de mí? ¿Sabes? Y eso te permite mantener a los jugadores más tiempo. Luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta que aquí, hasta hace poco, por ejemplo, ahora nuestros jugadores tienen, pues que si nutricionista, preparador físico, fisioterapeuta, psicólogo deportivo, alguien que les cocina lo que el nutricionista diseña, etcétera. O sea, cuidamos mucho todos los Eso lo pone el aspectos, club, ¿no? ¿no? Es la propuesta de valor del club Sí, hacia el jugador. sí, bueno, entre otras, entre varias otras, pero es una parte de ello, ¿no? Pues todo esto tiene dos propósitos. El propósito número uno es aumentar el rendimiento y el propósito número dos es aumentar la longevidad y la duración de la carrera de un jugador, ¿no? Que ahora Todo mismo, esto, el largo plazo ese que mencionabas antes, ¿cuántos años estaríamos hablando? pues ahora mismo los jugadores se suelen retirar pues, a los 26, en algún juego como Counter-Strike sí que pueden llegar igual un poco más, acercarse a los 30 y tal, pero bastante jóvenes para no ser un deporte de una exigencia física alta, ¿no? Tú al final ves jugadores de golf pues que siguen continuando, que siguen jugando con bastante más edad, ¿no? Entonces, Mm. esto es un tema de, por un lado, del burnout, de que hasta hace poco era, oye, entrena 6 días a la semana, 14 horas al día para ser el mejor, ¿no? Y eso poco a poco, pues, algunos que empezamos a ponerle, cuando empezamos hace 3 años, empezamos a darle prioridad al bienestar de los jugadores, pues estamos cambiando esa mentalidad, ¿no? Y en general hábitos saludables de nutrición, de pues eso, de llevar una vida equilibrada. Nosotros, por ejemplo, pues fuimos el primer club de Europa en tener un acuerdo de becas con una universidad, con la Universidad Católica de Murcia, que se le conoce como la Universidad del Deporte, donde pues nuestros jugadores también estudian, etcétera. Entonces intentamos que lleven una vida equilibrada en todos los sentidos para su bienestar, ¿no? Joder, la verdad es que, Jorge, por lo que cuentas, estos sí que son como los jugadores de la NBA, ¿no? No hay ninguna diferencia en este sentido. Bueno, intentamos que haya las hay, por supuesto, o sea, obviamente tiene unos recursos muy distintos de los que tenemos nosotros aún, pero bueno, estamos hablando de que en los eSports hay muchos jugadores en el máximo nivel donde competimos nosotros, pueden estar ganando 500.000 euros, 300.000 euros al año, ¿no? Entonces, cuando haces esa inversión en talento, pues tienes que invertir en todo lo que le rodea para cuidarlo. Ismael, qué más dudas tenemos por ahí para Jorge? Pues mira, la verdad es que yo tengo una un poco ahí agria polémica. Un niño jugando al balón, Jorge, en la calle, en su campo de fútbol, ¿es un cliente perdido? No, en absoluto. De hecho, no, o sea, son cosas que no, digamos que van por separado, ¿no? O sea, al final, ni puedes estar todo el día jugando a videojuegos, ni puedes estar el día entero jugando al fútbol, ni puedes estar el día entero jugando libros. Desde Me refiero, luego. nadie aguanta haciéndolo, ¿no? Y esto es como todos. A nosotros, uno de los motivos por los cuales tratamos a los jugadores como les tratamos y les tratamos así desde hace 3 años cuando prácticamente nadie en Europa lo hacía, o yo creo que incluso fuimos en muchas de estas cosas de los primeros, si no los primeros, es también porque o sea, nuestro negocio se basa en el fenómeno fan. Cuando te basas en el fenómeno fan, tú eres algo aspiracional para esos fans y eres un ejemplo a seguir. Entonces, nosotros no solamente llevamos a cabo esto, sino que hacemos una labor de evangelización de esta conciliación, de este bienestar, para que los fans de nuestros jugadores y del club vean que eso es lo sano, ¿no? Y por ello sigan ese ejemplo, hagan deporte, se cuiden, coman bien, tengan cuidado con la postura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
en absoluto lo vería como un cliente perdido, sino como un cliente más, una persona normal más, como cualquiera del resto de nuestros fans. Estás escuchando Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto. Continuamos aquí con nuestro invitado de esta semana, con Jorge Schnura, que yo creo que es el invitado perfecto para ayudarnos con las predicciones. Ismael, esta semana no tenemos excusa para no acertar, ¿eh? O para no desbarrar, ahora nos dirá él. Exacto. Bueno, yo creo que, Jorge, te vamos a robar unos minutillos más y vamos por un lado, a que nos ayudes a decir cómo de locas son las predicciones que hemos traído y por otro lado, para que también nos digas tú las tuyas. Ismael, ¿te apetece empezar o qué? Venga, vale, además que esta me la puede tumbar fácil Jorge, yo creo. Así Venga. que mi predicción de hoy es que de aquí a 1 o 2 años veremos alguna liga relevante de los equipos top basada en juegos sobre realidad aumentada, realidad virtual, algo que vaya más allá del típico teclado y ratón que los que hemos jugado a estas cosas pues hemos usado. Ya sé que ahora están muy sofisticados los equipos como el de Mad Lions, pero bueno, al final no ha cambiado tanto eso en la mayoría de los juegos. No sé cómo lo veis. Es interesante porque es una pregunta que nos hacemos muchos, ¿no? Constantemente. ¿Cuándo la realidad aumentada, la realidad virtual va? Hoy mismo estaba probando unos temas de golf y tal relacionados con eso. Eh, yo creo que efectivamente, o sea, tras haber visto unas cosas que he visto hoy, yo creo que en algunos ámbitos que no son los que nos imaginamos, muchas veces estamos más cerca de lo que parece, pero también creo que aún le queda. O sea, aún quedan, no va a ser una cosa ni el año que viene ni del siguiente, sino de posiblemente en unos 5 años empezar a ver asomar algo y luego ya pues se irá viendo si es entretenido o no, porque suena muy bien el concepto de cara a practicarlo, pero luego la Sí. pregunta muchas veces de la realidad virtual es cómo consumes algo que se hace en realidad virtual sin tú estar viéndolo también en realidad virtual. E incluso si lo puedes ver en realidad virtual, qué punto de vista, qué perspectivas, en qué tema. O sea, tiene aún muchas cosas que averiguar. Claro. O sea, es decir, vas a ser un espectador desde tercera persona, ¿no? Tipo cuando la cámara del Counter-Strike se pone por arriba Sí, ¿no? Cuando te han matado ya, a los que éramos eso muy es. malos, pues nos mataban rápido. O si vas a estar como cambiando, ¿no? De visión interna y tú tendrás tu propio equipo, ¿no? Claro. Claro, ahí cuando pensaba esta predicción, sobre todo pensaba en el gasto adicional que para mucha gente supone lo que son los periféricos que deberías usar para seguir esto de esa manera. Y eso es una barrera, sin duda, para su consumo y también para su práctica, ¿no? Más allá de los equipos top. Pero bueno, yo estoy en los últimos episodios haciendo cosas predicciones muy radicales, así que sigo con ellas. Hace bien. Esas son las que nos gustan, no las conservadoras que suelo hacer yo, que son ahí un poco siempre, bueno, que parece que no tiran. Pues dale, Bueno, Elías. yo lo había comentado un poco antes en la conversación y la verdad es que tampoco es nada, yo creo que no es nada del otro mundo, pero quizás es algo que todavía no hemos visto. Y es que yo creo que, sobre todo en el caso de los deportes que se practican en el mundo, no sé cómo lo llamáis, Jorge, en el mundo real, en el mundo físico, en el mundo, ¿cómo Sí, sería? deporte tradicional. El deporte tradicional. Yo creo que aquí sí que veo que la escalera de estos sports sin la E y de los eSports con la E, yo creo que va a permitir que haya mucha gente que pase de una a otra disciplina, ¿no? Y que se estén cambiando quizás todo el rato. Antes en la conversación decíamos que hemos visto en estos días de confinamiento a Fernando Alonso y a Jenson Button ganar en las 500 millas Fernando Alonso primero y Button segundo en las 500 millas de Indianápolis virtuales. Sí. Y yo creo que no será descabellado ver a jugadores virtuales que den el salto, ¿no? Y pasen a disputar carreras o competiciones de deporte tradicional. Y además que estos jugadores virtuales en muchas ocasiones sean más populares que los que están practicando el deporte tradicional. Porque, Sí. bueno, yo creo que es un poco... Esta es mi predicción, no es demasiado loca, pero bueno, no sé qué te parece, Jorge, si tiene algo de lógica o hemos visto cosas parecidas. No voy a decir quién, pero respecto a esta última anotación que has hecho, el otro día hablaba hace ya era un año, con el agente de un futbolista famoso Sí. y en un evento que se organizó, que iba este futbolista y iba un youtuber de FIFA famoso, ¿no? Y dice, alucinamos. Dice, los chavales pasaban de largo del futbolista.
Iban directos a por el youtuber, ¿no? Yo creo o sea, muchas veces vemos, oye, pasará el deporte tradicional a un modelo de eSports y tal. Pero el deporte tradicional yo creo que se va a mantener en sus raíces físicas, pero lo que va a hacer es aprovechar el deporte electrónico para generar un contenido adicional y diferencial que atraiga a otras audiencias, ¿no? También lo hablaba con amigos y decía, dice, no, yo veo el fútbol con mi hijo, pero mi hijo mientras que ve el fútbol conmigo está viendo FIFA en el móvil, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el fútbol o cualquier deporte lo que va a tener que hacer es encontrar una fórmula híbrida de tener sus partidos físicos, pero de luego andar generando pues una liga paralela o un contenido paralelo durante los días que no hay partido, que les permite además monetizar durante más tiempo, ¿no? Para atraer a unas audiencias más jóvenes que luego se gradúen a esto o al fútbol tradicional o no que se gradúen, porque al final muchas veces nos pensamos que esto es cosa de niños, pero solo el 10% de nuestros seguidores son menores de edad, ¿no? Claro. Entonces, también es gente que no tiene tiempo de ver 90 minutos de partido, pero sí tiene tiempo de ver 10 minutos de un partido de FIFA. ¿Tú crees que los grandes protagonistas del deporte tradicional de hoy en día, los FIFA, UEFA, NBA, F1, que es a través ahora, pues, por ejemplo, de Liberty Media, etcétera, ¿tú crees que están haciendo los deberes en este sentido? ¿Están invirtiendo en los eSports o van a ser actores nuevos los que vengan a reemplazarles y al final se van a quedar ahí un poco en segundo plano? Bueno, al final es muy difícil reemplazarles, ¿no? Porque la FIFA, pues es muy difícil, o sea, tú no tienes los derechos, ¿no? De los equipos que participan ahí, etcétera. En el caso de la Fórmula 1, pues también es propietaria. Entonces, desde un punto de vista legal es muy difícil sustituirles, ¿no? La pregunta es si están haciendo los deberes bien o no. Pues hombre, pues hay algunos que lo están haciendo mejor, ¿no? Y otros peor. El caso de la NBA es un caso, por ejemplo, que lo ha hecho muy bien, que ha montado una liga franquiciada de eSports que, bueno, está tirando poco a poco. Empezó pues tal vez con no la audiencia que se esperaba, pero sí que ha ido creciendo y sobre todo les permite probar el modelo, ¿no? Probar el modelo y ir conociéndolo. Y muchas veces la gente quiere un éxito rotundo inmediato, pero a veces las cosas pues, requieren años de construir y de levantar y tal. La Fórmula 1 está haciendo un trabajo excelente ahora con la situación del COVID, etcétera. Entonces, toda esta situación ha acelerado un poco los planes de todos y la liga en España tiene también su competición de FIFA. O sea, sí que se están haciendo los deberes, pero bueno, tampoco podemos esperar que entren ahí los primeros ellos y tal porque están en una situación muy buena y tienen un producto que funciona. No es que su producto de deporte tradicional esté en mala forma, ¿no? Sí, sí, está claro, ¿no? Esto es el dilema del innovador. Sí. Oye, volviendo un pasito atrás, cuando comentabas el tema del consumo del niño en segunda pantalla, ¿has resuelto los eSports el problema de monetización de la second screen? Sí, en cierto modo sí, porque fíjate, los eSports, la manera en la que uno de los motivos por los cuales los eSports difícilmente se van a acabar viendo en televisión mayoritariamente es porque la manera en la que la gente ve los eSports es que pone el partido en la tele y en el móvil está viendo el chat o bien el chat del partido, que todos los partidos tienen una sala de chat para hablar con los demás, o bien se meten en alguna comunidad a comentar con gente afín a su equipo o afín a ellos o lo que sea y es la manera de ver los partidos, o lo ponen en el ordenador, y ahí también chatean, o lo que sea, pero efectivamente estás con las dos pantallas ocupadas y ese chat es un chat también monetizable, en el sentido de que puedes meter mensajes de marcas, puedes meter activaciones, cosas interactivas, etcétera, por lo cual te soluciona ese problema. Claro. Oye, Jorge, me parece que llega tu turno de que te mojes un poquito. Te vamos a pedir, por favor, 2 predicciones, una más a corto plazo, bueno, todo lo corto que puedas, y otro más a medio largo. Así que tú mismo empieza por donde quieras. Fenomenal. Digamos que voy a empezar por a medio largo plazo. Perfecto. Yo lo que creo, o sea, lo que creo que una de las cosas que va a acabar ocurriendo es, si nosotros miramos la cadena de valor en los esports, ¿no? Y hablabais del publisher y tal, al final nosotros estamos, pues, están los jugadores abajo del todo, ¿no? Están los equipos, están los organizadores de ligas, los dueños de las ligas, los publishers que son dueños del juego, están arriba del todo, ¿no? Sí.
Y una de las cosas que estamos viendo es cómo las organizaciones de eSports vamos subiendo, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, como Overactive Media, somos dueños de Mad Lions y de otros 2 equipos donde hay jugadores, somos dueños de un organizador de ligas y dueños de una liga, porque la liga de Counter-Strike es la única liga de eSports propiedad de los clubes, la única internacional propiedad de los clubes. Y lo que no es descabellado pensar es que algún día, en unos años, pues nos juntemos varias organizaciones, ¿no? Al igual que pues en Flashpoint, en esta liga de Counter-Strike, nos juntamos pues de los que estamos en la lista de Forbes de las 12 mayores organizaciones de eSports del mundo, nos juntamos 8 y la montamos, pues nos juntemos unas cuantas y compremos un publisher de algún juego que veamos que esté tirando fuerte y que tenga potencial de eSports o que se desarrolle uno propio pero que se suba en esa cadena de valor. Eso es algo que yo creo que va a ocurrir. No lo digo porque haya un proyecto ahora en marcha Claro. y yo lo sepa y tal, de verdad, ¿eh? O sea, pero es una cosa que creo que acabará ocurriendo naturalmente. Porque lo más interesante, ¿no?, de todo esto es que ese juego realmente vosotros estáis monetizando esas ligas en las que competís, pero ese juego luego, pues bueno, pues es del público en general que puede competir entre ellos de manera amateur, ¿no? Es como el dueño del balón, de un Eso balón, es. ¿no? Un balón se puede jugar en el Bernabéu o lo puedes jugar ahí en un trozo Eso de es. tierra a la de casa. Eso es, eso es. Y luego, a corto plazo, yo creo que, o sea, a corto plazo es difícil hacer predicciones un poco sorprendentes, ¿no? Pero lo que voy a decir puede resultar obvio, pero este año va a ser realmente un año, o sea, va a ser un punto de inflexión en los eSports por todo el COVID, ¿no? Porque aunque nosotros nos pensemos, o sea, una de las cosas que ha pasado, como sabéis, ¿no?, es que obviamente los deportes han estado parados, los deportes tradicionales y los deportes electrónicos, en cambio, hemos podido seguir. Hemos cancelado nuestras finales en estadios, etcétera, pero que yo siempre digo, yo jugar en un estadio delante de 15, 20.000 personas me da igual realmente cuando mi audiencia online de una temporada de la LEC, de la LEC, la Liga Franquicia League of Legends, son 61 millones de espectadores únicos, ¿no? Claro. Entonces, al haber seguido nosotros y los deportes tradicionales no haber seguido, al cancelarse muchos eventos deportivos y no deportivos, etcétera, las marcas tienen un remanente de presupuesto de marketing, incluso después de los recortes que se hayan hecho, que está yendo sobre todo al digital, ¿no? Y, y aunque ahora los deportes vayan a volver, hay muchas marcas que siguen con la incertidumbre y que no pueden tomar el riesgo de decir voy a invertir fuerte en deporte si no sé si va a haber un rebrote. Claro. ¿No? Y si no sé cuándo va a haber una vacuna, porque es que como haya un rebrote ya, hasta que no haya una vacuna, es que el problema va a estar siempre ahí, ¿no? En cambio, los eSports dan esa solución. Entonces, eso sumado a que los eSports realmente son un medio de marketing y son un canal de medios muy barato comparado con lo que se paga en deporte tradicional por la misma cantidad de espectadores, teniendo en cuenta el perfil y demás, Sí. es algo que además les va a ayudar, o sea, nos ayuda siempre a retener muy bien a las marcas y eso es lo que va a significar un cambio importante en la aceptación de las marcas e inversión de las marcas en los eSports en este año 2020 y 2021. Muy interesante. Oye, igual que hemos visto con el fútbol femenino, que bueno, empezó pequeñito, tal, ha ido creciendo y luego los equipos, digamos, los clubes deportivos han hecho sus adquisiciones, también obligados un poco por ley, ¿no? O regulación, querer tener esa doble obligatoriedad de tener los dos sexos, ¿no? ¿Vosotros veis clubes, enseña deportivos a nivel mundial adquiriendo algunos de vosotros? Sí, bueno, es algo que ha pasado en Norteamérica. Ha pasado. De hecho, en Norteamérica casi todos los clubes de eSports importantes, no, o sea, son los propietarios de esos clubes son clubes de baloncesto, de equipo de baloncesto, de fútbol americano, de hockey, etcétera, ¿no? O al menos son inversores. En España mismo hace poco se anunció pues que un equipo de eSports de aquí pasaba a ser parte del Betis, ¿no? Sí. Un equipo que se llama Cream, de Diego Soro, un muy buen amigo mío, eh, que pues que ahora es Cream Real Betis. Entonces, esto es algo que por supuesto va a ocurrir, porque al final es mucho más eficiente que montarlo tú desde cero sin el conocimiento, en el know-how, etcétera. Entonces, y sobre todo porque
un equipo de marketing y un equipo de activación de patrocinios de un club de deporte tradicional no entiende al público nuestro y viceversa tampoco, ¿no? Entonces necesitas gente de dentro para no hacer un trabajo mal hecho. Entiendo. Oye, yo solo tengo una pregunta más para Jorge. Jorge, ¿tú has jugado alguno de estos juegos? Sí, sí, sí. A ver, yo no soy aquí, o sea, desgraciadamente por falta de tiempo no puedo jugar todo lo que me gustaría. Al League of Legends he de admitir o sea, jugué por primera vez después de montar Mad Lions. Al Counter-Strike jugaba cuando era un enano. Bien, bien. Pero a otros juegos sí que jugaba y juego, lo que pasa que es que no saco tiempo, o sea, ya entre niña recién nacida casi, bueno, ya un año y el trabajo y tal es que uno no saca tiempo, ¿no? Pero una cosa curiosa, fíjate, es que ese tipo de perfil es muy espectador de eSports, el que no tiene tiempo. El 40% de nuestros espectadores no juegan porque no tienen tiempo, pero sí lo Ya. ven, porque para verlo no necesitan entrenar, practicar, etcétera, y ser buenos, simplemente lo ven y lo disfrutan. Bueno, eso pasa con el Sillon Ball también, ¿no? O sea, es También, normal. también, también. Sí. Bueno, oye, pues, Ismael, yo no sé tú, pero yo he aprendido muchísimo. Pese a no ser jugador, pese a no haber jugado al Counter-Strike en mi vida, bueno, creo que esto me va a hacer un poquito abrir el gusanillo de ver a ver esto de qué va y estar un poco actualizado. Así que, Jorge, te agradecemos de verdad un montón que hayas estado aquí con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Nos has A acercado vosotros. un tema que ya no es futuro, que es presente, ¿no? Que ya existe, que ya está aquí, que ya nuestros jóvenes están jugando y no tan jóvenes están jugando y viendo. Y desde luego una oportunidad muy, muy bonita y muy importante para todos, para marcas, para jugadores, para empresas, para firmas como la vuestra que estáis apostando fuerte. Así que de Nada, verdad, a un montón vosotros. de gracias. Seguiremos en contacto y seguramente que si tú quieres volverás aquí a esta bola de cristal a seguir hablándonos de futuro. Fenomenal, cuando vosotros queráis. Muchas gracias y nada, ha sido divertido. Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro. Estamos ya en la última parte de nuestra bola de cristal. Ya sabéis, esta sección fija en la que damos recomendaciones. La verdad es que después de un invitado como este, Ismael, bueno, es difícil, dar recomendaciones. A ver qué tal nos sale. Pues sí, 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 totalmente. Pero bueno, yo creo que vamos a ser humildes hoy, vamos a hacer cositas que van a ayudar a nuestros oyentes a complementar todo lo que hemos dicho aquí de una manera súper buena, súper profunda. Exacto, exacto. Y además, como yo particularmente sabéis que no soy muy de eSports, yo soy más de sports, sin la E. Y la verdad es que llevaba unos días pensando, oye, esta miniserie que he visto en Netflix tengo que meterla en algún sitio porque creo que es interesante. Y la verdad es que, bueno, si me lo permites, Ismael, esta va a ser mi recomendación de esta semana. Dale. Pues mira, la verdad es que la vi hace unos meses, sé que sigue en cartel en Netflix porque, bueno, justo lo he comprobado antes de entrar a grabar, no vaya a ser, ya sabéis que a veces Netflix quita y pone las series un poco a su libre elección, pero esta se llama Losers, Perdedores, y la verdad es que bueno, es una serie interesante, ¿no? Porque me parece que son 7 o 8 capítulos. Bueno, viene a desmitificar un poco aquello de tan común en nuestra sociedad, quizás más en la sociedad anglosajona o en la norteamericana, aquello de ganarlo es todo. Y se pregunta algo que, bueno, que muchas veces yo creo que nos hemos preguntado todos, ¿no? ¿Cómo gestionar el fracaso? Básicamente, la serie documenta, bueno, historias de personas que han fracasado, pero que han conseguido convertir la derrota en un triunfo. Y ya sé que suena un poco raro, pero la verdad es que creo que merece la pena ver cómo muchas de las situaciones en las que los protagonistas creían haber perdido, en realidad el resultado fue una victoria en el largo plazo. Es quizá un poco relacionado, ¿no?, con esto de los eSports, pero aquí, como también hay ganadores y perdedores, bueno, vi un buen hueco para adelantar. Además que creo que es una recomendación fantástica, ¿no? Yo no lo he visto, pero el concepto, ¿no?, que has explicado me parece súper interesante porque yo creo que todos echamos la vista atrás y vemos todas las veces que hemos perdido o Sí, fracasado y es increíble, ¿no? Tenemos todos los cajones llenos de noes, salvo algunos cracks. sí.
Y bueno, luego al final todo sigue, todo se recupera, vienen buenos momentos si tienes buena actitud y sigues luchando y es interesante esto que sugieres. Danos tú alguna recomendación que nos vuelva a meter de lleno en el mundo virtual. Pues mira, yo voy a recomendar un canal de YouTube Perfecto. que se llama eSports Be Live, que sería eSports con E al principio, B Live, con V. Y básicamente es un canal de dos youtubers que analizan toda esta industria de los eSports, hacen entrevistas a protagonistas, te dan las claves de negocio, estrategias. Bueno, vamos, este capítulo que hemos hecho con esteroides, ¿no? Y de hecho yo los conocí ahí cuando llevaron a entrevistar a Jorge Uh-huh. hace unas semanas. Así que pienso que es una recomendación muy útil si estás interesado en esta industria, ya sea a nivel más lúdico o como posible inversor o participante en ella en algún modo, ¿no? O sea que este capítulo es como el tráiler de lo que se van a encontrar después ahí, ¿no? En este canal. Bueno, complementario diría yo, porque hemos abordado los temas, algunos temas coincidentes, pero otros de un punto de vista algo diferente, ¿no? Sí. Ellos, Bueno, ellos están muy metidos ahí y al final eso también te sesga un poco a la hora de estar dentro de la burbuja y las preguntas y los análisis que haces. Pero bueno, sí, es un sitio fantástico para extender el conocimiento. Bola de cristal. estamos ya terminando nuestro podcast de hoy, nuestra bola de cristal. No sé tú, Ismael, pero yo la verdad es que me voy con un montón de deberes porque reconozco que me tengo que poner al día de esto de las nuevas tecnologías en los games, porque estoy un poquito perdido, o estaba un poquito perdido. Ahora ya me voy encontrando un poquito más. Sí, bueno, es que es un tema fascinante y que además estamos hablando de una industria que va a crecer muchísimo y vamos, tendremos que repetir dentro de no mucho este programa para ver cómo ha cambiado todo, desde luego. Seguro, y además yo creo que la conversación con Jorge ha sido muy ilustrativa, hemos aprendido un montón y hoy sí que es el típico capítulo en el que es imprescindible que os subamos todos los enlaces que hemos visto, los equipos, las recomendaciones, en fin, vamos a llenar las redes sociales estos días con un montón de enlaces y de información. Así que nada, estad atentos y encontraréis todos los enlaces. Hay muchas palabras en inglés, quizás, bueno, es complicado haber seguido todo. Lo vamos a subir todo en nuestras redes sociales. Recordad, en nuestra cuenta de Twitter, @bdc_podcast y como siempre también en nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast. Así que nada más, Ismael, muchas gracias como siempre y bueno, yo creo que hemos tocado un tema importante y chulo. Yo me lo he pasado muy bien. Pues igual aquí. Un abrazo muy grande, Elías. Ha sido un placer como siempre. Un abrazo, Ismael, y recordad que nos vemos en el futuro.